Clara, bienvenida nuevamente, te dejo con nuestra audiencia. Hola a todos, para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy hablando de temas muy importantes, tanto como los nutrientes que son importantes en la alimentación y que deberíamos tener presentes cada día en esa selección que hacemos cuando estamos pensando en sentirnos mejor, en qué consumir para que cada día nuestro cuerpo esté trabajando bien y nos sintamos de la mejor manera. Hoy quiero contarles un poco acerca de este consejo de expertos que nos acompaña siempre y que es los que nos hablan de la ciencia que está detrás de los productos de la compañía Herbalife Nutrition. Siempre ellos están soportando que lo que estamos consumiendo en los productos realmente tenga ese apoyo científico. Además de eso, quiero contarles que somos calidad, la calidad que lleva desde la semilla, desde esa materia prima hasta el producto final. Hay un control a lo largo de todos los procesos que se llevan a cabo para tener ese producto final en nuestras mesas y poderlo disfrutar y, por supuesto, tener la tranquilidad de consumir un producto que tenga ciencia y calidad. Siempre es importante que nos fijemos cada vez que consumimos un producto qué hay detrás de ellos. Y en esta compañía, pues nos fijamos mucho que sea realmente el control de la calidad de cada uno de esos ingredientes y, por supuesto, del producto final. Cuando tenemos esto presente, nos damos cuenta que podemos incluir esos productos dentro de una nutrición adecuada. Por supuesto, tenemos que saber que esa es una nutrición adecuada. Es aquella que me proporciona los nutrientes para apoyar un estilo de vida activo y saludable. Entonces, ¿esto cómo lo logro? Lo logro a través de alimentos y puedo también incluir algunos productos que me lleven a tener ese balance. Además, una nutrición adecuada me va a ayudar a lograr y a mantener una adecuada composición corporal. ¿Cómo es esto de interesante? Además que me lleva a pensar que no es solamente el peso lo que debo tener en cuenta, sino que también implica tener presente cómo está mi porcentaje de grasa, mi porcentaje de músculo y ver realmente cómo está compuesto ese cuerpo. Esto se logra, por supuesto, con esa nutrición de la que estamos hablando y con actividad física. Por eso la invitación es no solamente hablar de nutrición, sino también hablar de esa actividad física que debe estar acompañando nuestro estilo de vida. Y por supuesto, una nutrición adecuada incluye siempre comidas y refrigerios que sean placenteros para comer. Eso como es de interesante y como me gusta, porque comer bien no se trata de que sea aburrido o que sea harto o que sea poquito, sino que realmente podamos incluir alimentos que sean interesantes para nosotros, que nos estén dando esos nutrientes que necesitamos, pero que también nos cause placer. Aquí hablamos mucho de alimentación consciente, de saber lo que estamos haciendo, de disfrutar cada uno de los momentos en los que estamos incluyendo los alimentos a nuestro organismo. Entonces es importante tener presente que todo hace parte de ese estilo de vida del que estamos hablando y que esa parte importante es esta nutrición que queremos lograr cada día. Hablemos un poco de la filosofía de nutrición global, que tiene varios aspectos. A veces cuando vemos aquí pensamos que son demasiados aspectos, pero vean que todos están relacionados. ¿Qué vemos aquí esencialmente? Vemos unos macronutrientes que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, de los que hablaremos hoy un poquito más. También tenemos vitaminas, minerales y fitonutrientes, que son los micronutrientes y que tenemos en cantidades más chiquititas en nuestra alimentación. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de esa filosofía de nutrición global, de actividad física o ejercicio, de descanso y de hidratación. Vean que si lo vemos ya enumerándolos uno a uno, nos damos cuenta que cada uno de ellos tiene y cumple un papel muy importante en nuestro día a día. Quiero que hoy nos empecemos a fijar un poquitito en los carbohidratos. Los carbohidratos, si nos damos cuenta, ahí al ladito tiene una especificación, es la de la fibra. Ya nos iremos dando cuenta, vean que la recomendación del consumo de fibra es en promedio de 28 gramos al día. Entonces vamos fijándonos en esos aspectos porque más adelante vamos a profundizar un poco más en ellos. Bien. Entonces, por supuesto, vamos a hablar un poquitito de cada uno de ellos y tenemos que hablar de proteína.
¿La proteína qué es? Ya lo mencioné, un macronutriente que tiene funciones muy importantes dentro del organismo, como formar todos los tejidos, formar algunas hormonas y enzimas y participar en muchas actividades enzimáticas en el organismo. Entonces es importante tener un adecuado consumo de proteína. No se trata solamente de consumir este nutriente, sino que él haga parte importante dentro de nuestra alimentación diaria. ¿En qué alimentos encontramos nosotros proteína? En todos los alimentos que son las carnes, que son de origen animal, carnes, en los huevos, los lácteos, y también encontramos proteína en los alimentos de origen vegetal, como frijol, lenteja, soya, todo lo que son leguminosas, ahí encontramos proteína. Si nos damos cuenta, las fuentes de este nutriente son bastantes, entonces tenemos una variedad para incluir en nuestra alimentación. Pero también quiero invitarlos a que empiecen a explorar los productos de Herbalife Nutrition que contienen también proteína. Entonces tendríamos el batido nutricional Fórmula 1, la bebida de proteína, tenemos el Fulville, el crocante de proteína, son muchos. Depende de la necesidad que tú tengas, entonces así mismo vas a incluir el producto para que pueda complementar tu alimentación. Bien, vamos entonces hoy a hablar también de carbohidratos. Como les decía hoy, quiero centrarme un poquito más en este macronutriente porque a veces tenemos como unos conceptos cerrados acerca de ellos. ¿Qué debemos saber primero? Que son nuestra principal fuente de energía. Si son nuestra principal fuente de energía, pues sabemos que tenemos que tenerlos ahí diariamente. ¿Cuál es el problema? Que a veces consumimos excesos de este macronutriente. ¿Por qué? Porque hay muchos alimentos que lo aportan. Entonces, veamos cuáles son otras de esas funciones, aparte de ser combustible. Además de eso, en muchos de los alimentos que aportan carbohidratos, también encontramos fitonutrientes que tienen una acción antioxidante dentro del organismo. Y además de eso, está la fibra que también me ayuda a dar sensación de saciedad. Entonces, la invitación aquí es que sepamos en qué alimentos están los carbohidratos y que podamos hacer una adecuada selección para incluirlos diariamente y que me estén garantizando el consumo de estos fitonutrientes y el consumo de la fibra. Podríamos decir que esos alimentos básicamente son todos el arroz, la pasta, la papa, la yuca, todos estos alimentos contienen carbohidratos. ¿Cuál es la recomendación con respecto a ellos? Que estos sean en lo posible los que podamos encontrar de manera integral, los consumamos integrales. Bien, otra fuente de carbohidratos saludables, como decimos nosotros, son las frutas, que también tienen fibra, que también tienen estos carbohidratos como fuente de energía y que también tienen vitaminas y minerales. Entonces vean que la selección no se hace tan difícil, no es tan compleja, sino que realmente empecemos a escoger, como digo yo, de manera inteligente la alimentación que consumimos diariamente. Veamos uno de esos aspectos cuando hablamos de carbohidratos y es la fibra. Existen dos tipos de fibra, la fibra soluble, que es la que me va a ayudar a dar esa sensación de saciedad cuando hablamos de fibra, ¿cierto? Y principalmente la encontramos en avena, en la cebada, en algunas frutas, ¿cierto? Y tenemos la fibra insoluble, que es la que me va a apoyar toda esa parte de la regularidad intestinal. Y aquí donde las encontramos, lo que mencionaba ahora, en esos alimentos integrales y en los granos enteros. El cuerpo necesita de los dos tipos de fibra. ¿Por qué nos estamos deteniendo el día de hoy en este concepto? Porque definitivamente yo necesito de la fibra para que me ayude a apoyar todo ese proceso de digestión, absorción y excreción de los residuos que tiene mi organismo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí cuando yo hablo de fibra y estoy garantizando o estoy ayudando o apoyando a ese bienestar de la digestión, estoy haciendo que mi sistema digestivo esté trabajando mucho mejor. Y como les digo, cuando mi sistema digestivo trabaja mejor, todo mi cuerpo va a trabajar muchísimo mejor. Para esto, también quiero hablarles que el cuerpo tiene diferentes formas de defensa, ¿cierto? Y diferentes barreras y diferentes maneras de actuar. A mí me gusta esta imagen porque es como si yo tuviera dentro de mi organismo como un ejército de pequeñitos
soldados trabajando por mi defensa, ¿cierto? Y entonces tenemos diferentes formas, como les digo, aquí de en la parte celular, en la parte química, en la parte física, y está mi cuerpo trabajando constantemente en defenderme. Y tenemos todos esos soldaditos ahí trabajando, haciendo toda esa barrera para que podamos, que nuestro cuerpo no se enferme o no tenga algunos problemas de salud. Siempre van a estar esas barreras, siempre va a estar esa defensa y es la que nos está ayudando a mantenernos mucho mejor. Para eso tenemos que hablar de la microbiota. Y cuando hablamos de microbiota, hablamos de ese conjunto de microorganismos que tenemos dentro. O sea, son esos pequeños soldaditos de los que yo les estaba hablando. A veces cuando a mí me dicen es que adentro tengo virus, hongos, bacterias, como que me preocuparía, pero son unos soldados buenos, como digo yo, ¿cierto? Y tienen un papel fundamental y es apoyar al sistema inmune, ¿bien? Además de eso, la microbiota no solamente está trabajando en el sistema inmune, sino que está participando de manera activa en la digestión de algunos alimentos y me está ayudando como a competir en ese espacio con esas bacterias que sí serían malas y que podrían realmente causarme daño. Entonces, estas bacterias buenas, estos microorganismos buenos, me están ayudando a mantener el equilibrio dentro de mi sistema digestivo. Entonces, ¿qué tengo que entender aquí? ¿Por qué hemos llegado como a este concepto? Porque cómo se alimentan esos microorganismos o esos soldaditos, pues esos microorganismos se alimentan de fibra. Por eso es tan importante que tengamos súper presente el consumo de fibra a través de los alimentos o a través de los suplementos. Vean estos estudios que quiero traer el día de hoy y es esa relación que se hace de la fibra dietética con la microbiota. Si yo tengo una dieta baja en fibra, pues lo que voy a causar es ese desequilibrio en mi sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que yo debería tener? Incluir más fibra en mi alimentación, porque esto me va a llevar a ese equilibrio óptimo de los microbios que están dentro de mi intestino, para ayudarme a cumplir esas funciones de las que estábamos hablando ahora. Y me gusta esta imagen y esta frase, y es viaje a nuestras profundidades. ¿Por qué? Porque en el intestino está la clave. Está la clave de entender muchas de las relaciones que tienen que ver con salud y con bienestar principalmente. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta del papel fundamental que tiene el consumo adecuado de fibra al día, entendemos la relación que tiene con nuestro bienestar. Veamos un poco más las funciones de la microbiota intestinal. Vean que estamos hablando de protección, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? ¿De qué me está protegiendo? De esas bacterias que no son tan buenas. Entonces, cuando yo tengo una microbiota que realmente está bien establecida, que la estoy cuidando y protegiendo, pues ella me va a ayudar a proteger de las bacterias que están en el intestino o que podemos ingerir a través de los alimentos. Bien, además de eso, la microbiota me va a ayudar al mantenimiento del sistema inmune, ya lo habíamos visto, pero quiero recalcar este concepto. Además, la microbiota me va a ayudar a la regulación del metabolismo y del balance energético. ¿Por qué? Porque me ayuda como en esa digestión de los alimentos. Ya esto nos daría para hablar un montón de tiempo más, pero quiero que se lleven hoy estos conceptos. Y además de eso, porque me ayuda en el balance energético, porque hay otras reacciones que se dan dentro del intestino y en el colon que me pueden ayudar a regular ese balance energético. Además de eso, la microbiota intestinal me ayuda a la producción de ciertas vitaminas. ¿Cuáles? La vitamina K y la vitamina B12, esenciales para mantener el bienestar, como les he mencionado. Y además de eso, porque me puede ayudar a regular la secreción de neurotransmisores intestinales, insulina y péptidos, que son fundamentales para el organismo. Como les digo, esto sería un tema que nos daría para mucho, mucho, pero es importante que vayamos entendiendo esos conceptos, porque cuando yo entiendo para qué tengo que consumir algún nutriente, pues lo voy a hacer con mayor conciencia y mayor regularidad. ¿Qué consecuencias podríamos tener cuando se altera esa microbiota? Vamos a encontrar entonces un desequilibrio, ¿cierto?, de esos microorganismos que tenemos dentro y por supuesto vamos a empezar a presentar algunas enfermedades o algunas alteraciones de mi organismo, ¿cierto? ¿Cómo se puede ver afectada esa microbiota? Sencillo, con muchas cosas que nosotros hacemos de manera inadecuada diariamente.
con una alimentación inadecuada, con el sedentarismo, no estar activos, con el estrés, que creo que muchas personas ahora lo tienen, con la contaminación y con el exceso y el mal uso de antibióticos. Entonces vean que son cosas que nosotros estamos expuestos todo el tiempo y que a veces no les prestamos atención y que pueden estar alterando esa microbiota que me va a llevar, como les decía, a ese desequilibrio que puede verse manifestado en enfermedades en general, no solamente del sistema gastrointestinal. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuida de tu microbiota y ella cuidará de ti. Esencial que tengamos entonces un adecuado consumo de los nutrientes, por eso siempre hablamos de todos los nutrientes y en especial el día de hoy estábamos hablando de la fibra. También no quiero irme sin hablar de las grasas, de entender que el consumo de las grasas es importante, que hace parte de esos nutrientes esenciales de los que estamos hablando el día de hoy, que no debemos consumir excesos de ellos, pero que debemos enfocarnos en la calidad de esas grasas, en tratar de consumir ácidos grasos poliinsaturados dentro de esas fuentes alimentarias y también que evitemos el exceso de esas grasas o saturadas o de alimentos fritos que consumimos que nos llevan a tener, por supuesto, más calorías y excesos de nutrientes que no van a ser tan esenciales. Bien, no quiero irme sin hablar de la importancia del agua. Primero, porque ya ustedes conocen las funciones o las necesidades y las funciones que cumple el agua dentro del organismo, que están en este momento en la imagen, la importancia del porcentaje que tenemos en el cuerpo, el transporte de los nutrientes, la ayuda a eliminar los residuos. Bueno, en fin, podríamos también quedarnos aquí hablando de las funciones del agua, pero quiero aclarar algo muy importante. De nada nos valdría tener un adecuado consumo de fibra, esos 28 gramos que veíamos por allá en las primeras imágenes, si yo no tengo un adecuado consumo de agua o de líquidos durante el día. Entonces, por eso enfatizamos tanto en, perfecto, tienes un adecuado consumo de fibra, pero es importante que te fijes en el consumo de líquidos que estás teniendo en el día. ¿Por qué? Porque esto facilita el transporte de esa fibra y, por supuesto, el trabajo que ella está cumpliendo dentro del organismo. Entonces, esencial que veamos cómo estamos consumiendo el agua. Hay muchas personas que manifiestan que no les gusta consumir agua solita, entonces hay que buscar como la ayuda de poder consumir más líquido durante el día y para eso hay algunos otros productos que me ayudan a cambiar el sabor del agua, a hacer que sea ese consumo más agradable o por supuesto darme electrolitos si es el caso de un proceso de hidratación en actividad física. Entonces, si nos damos cuenta, podemos elegir, seleccionar otros productos que me estén ayudando a mantenerme cada día. Por supuesto, no dejen de revisar cuál es el portafolio de los productos de Herbalife Nutrition para incluir aquellos que ustedes necesitan en su día a día y que estén de acuerdo a ese objetivo que se están trazando para lograr estar más saludables y más felices. Es un gusto haber estado con ustedes.